Cordial saludo, tutor compañero. Mi nombre es Juan Ricardo Pérez. En esta ocasión voy a dar la solución de la fase 5 para la implementación de sistemas CADA para la planta de producción de vino. Pertenezco al grupo 24 y para esta actividad el requerimiento de este proyecto me exige varias etapas, donde tenemos la primera, la recepción, donde llegan las uvas, son transportadas desde el viñedo en camiones. Después llega el proceso de esparillado, los granos pasan a través de las perforaciones del cilindro y los raspones son expulsados al exterior. Tenemos el prensado, sellamiento y clarificación. Los granos caen al interior de las prensas neumáticas, que por lo general dura 2 horas, aumentando progresivamente la presión. Se disminuye la temperatura eh, para mantenerla a 10 grados centígrados y será enviada a los tanques buffer, donde permanecerá durante 24 horas para una clarificación del mosto. Tenemos el proceso de centrifugación. Entonces se requiere para la precipitación de sólidos el, el lenta, se aligera por medio de la centrifugación, obligando a precipitar las partículas sólidas del mosto. Tenemos el acondicionamiento de levaduras. Las levaduras pueden evitar el pateamiento del vino blanco, por lo tanto las levaduras absorben compuestos relacionados con el color del vino. Tenemos la fermentación y decantación. Se le agrega bentonita para facilitar la aclaración de proteínas, tiaminas, fosfato, para facilitar necesidades de nutrición. Este proceso se lleva a cabo entre los 14 y 17 grados centígrados. Se protege con CO2 para impedir oxidaciones. Tenemos la filtración media. El vino aún tiene impurezas, por lo que se hace necesario la filtración por medio de platos horizontales de malla muy fina. Se implementa diversos tipos de coadyuvantes para asegurar una buena operación. Tenemos la etapa de estabilización, donde los vinos tienen cierta cantidad de ácido táctico que puede precipitar en forma de vital trato de potasio, ejerciendo consecuencias negativas en su presentación, por lo que se hace necesario la eliminación de este ácido de la bodega antes del embotellado. Y por último tenemos el proceso de envasado y almacenamiento, donde se afecta y se esteriliza las botellas para evitar contaminaciones. Se llenan las botellas de vino, se empacan en cajas de cartón con separadores que tienen capacidad para 11 botellas, son selladas manualmente, empacadas y enviadas hacia el almacenamiento. En la segunda parte tenemos lo que es el análisis de los artículos científicos que nos ayudan a contribuir para el diseño y de este proceso de vino, el cual pues estos artículos tienen un proceso donde llega la materia prima, luego es transportada a este producto o materia prima, se le hace un proceso para elaborar dicho producto, luego es distribuido y luego es consumido. Esto nos ayuda entonces a determinar las recomendaciones de diseño en estándares comerciales aplicadas en el diseño, obteniendo las dimensiones generales del equipo en una óptima configuración, que puede ser mediante una interfaz GUI, teniendo en cuenta pues, las variables que se van a manejar, la parametrización de medidas para el control de sistemas de adquisición ejecutadas mediante un software especializado. Tenemos los elementos que conforman el proceso industrial basado en artículos. Entonces tenemos lo que es la gestión de datos. Esta puede o permite transmitir gran cantidad de datos en redes Ethernet con protocolos TCP, IP, que están conformados por ordenadores y servidores, quien establece la comunicación y supervisión en el proceso de la planta a través de entornos como un sistema SCADA. Tenemos elementos de medida en los que están los sensores actuadores que están distribuidos por toda la línea de distribución, eh, con comunicación concreta que puede ser robusta y trabaja en tiempo real en redes Ethernet. También aparecen dispositivos de control automático como pueden ser los PLC, que son unidades remotas control distribuido programadas que mantienen las variables de proceso en determinados valores. Y tenemos el control de proceso, donde se ejecutan las órdenes de estos elementos que controlan el proceso o que están completamente programadas, dejando interacción con personal para el estudio y resolución de los errores en tiempo real. Tenemos la otra parte que hace referencia a lo que es la entrevista a un profesional que se trabajó en la primera unidad. Esta se hizo a un
un empleado que trabaja en el sector de alimentos ubicadas en Funza, Cundinamarca, donde se destacan las siguientes importancias que dieron ideas para el desarrollo de este proyecto. Entonces tenemos la interfaz entre el proceso y los operarios, ya que utilizan para coordinar y controlar procesos de máquinas industriales de fabricación mediante sistema SCADA. Tenemos lo que es la muestra de información operativa en tiempo real de todo el proceso. Proporciona gráficos de procesos visuales que aportan el significado y contexto al estado de las variables y otros parámetros. Suministra información operativa del proceso permitiendo controlar y optimizar los objetivos de producción. Es un buen ejemplo base para el desarrollo de la producción de vino, ya que menciona pasos importantes para la comunicación y supervisión del proceso. Sin embargo, se deja acá el link de esta grabación. Tenemos lo que es el funcionamiento y la solución para proceso de vinos. Se presenta mediante una interfaz gráfica HMI, el cual consiste en una pantalla donde podemos ver el paso a paso de cada una de las etapas que se deben de tener en cuenta. Se manejan diferentes tipos de variables como presión, temperatura, que junto al sistema se le adicionan unas gráficas representativas de estas mismas variables que vienen desde la parte sensórica, distribuidos por una línea de comunicación que la hace por medio de tiempo real y controlado automáticamente, como puede ser una aplicación o una PLC. Entonces tenemos lo que es el proceso de la recepción. Entonces acá es donde llegan las uvas desde el viñedo, caen en una banda transportadora que la hace por movimiento lento controlado mediante una unidad remota de control programada, quien establece la comunicación y supervisión del proceso mediante la pantalla HMI. Entonces tenemos aquí la parte que es la configuración para el control de esta banda transportadora. Sin embargo, se les deja el link para la revisión del funcionamiento. Pasa a lo que es el despalillado, donde el sistema es controlado por un cilindro horizontal, también controlado por una unidad remota que tiene bastones a todo lo largo del eje, y a medida que golpean en el cilindro, los granos pasan a través de perforaciones, expulsando al exterior estos raspones de las uvas. Tenemos el proceso de enfriamiento y clarificación. Entonces las uvas caen al interior de las pinzas neumáticas hasta producirse 2 bares de presión dependiendo del programa. Entonces la membrana se infla o se desinfla cada cierto tiempo hasta terminar el prensado. La temperatura es controlada también mediante una unidad remota para no sobrepasar dicha temperatura. De lo contrario, pues se activaría un sistema de alarma que puede ser tipo visual o sonora, y que a través de la pantalla pues indica la temperatura, y el operario pues puede intervenir para poder realizar determinados ajustes. Luego pues el producto es enviado hacia los tanques buffer, donde permanecerá el vino durante 24 horas. Pasa luego lo que es la centrifugación. Entonces el producto llega al tanque de centrifugación. Este envía una señal al motor de centrifugación que consta de unos discos que aumenta alrededor de 500 veces el peso de las partículas sólidas, obligándolos a precipitar y separar el mosto. Luego llega lo que es el acondicionamiento de levaduras. Se agregan se le agregan levaduras que absorben compuestos relacionados como el color del vino, y además producen un proceso de inhibición para evitar el pardeamiento. Tenemos lo que es el proceso
de fermentación. Este proceso de fermentación y decantación es donde se les agrega bentonita para facilitar la aclaración. El incremento de fermentación se lleva a cabo entre los 14 y 17 grados de temperatura. Es controlado a través también de unidades remotas y envía los datos en tiempo real hacia la HMI. Si también la temperatura fluctúa por encima o por debajo de la temperatura específica, entonces también se van a activar un tipo de alarmas y a través también de la pantalla HMI. Entonces al finalizar la fermentación, lo que es el mosto pues, se ha convertido en vino y como ya no se produce CO2, entonces le adiciona mediante una electroválvula o un accionamiento electromecánico que es controlada eh, mediante un cierto tiempo para ingresar el CO2 y así pues evitar las oxidaciones del tanque y, y contra otros microorganismos. Tenemos la filtración media. Esta filtración media es la etapa donde el vino pues aún contiene impurezas, por lo que es necesaria una filtración que se hace mediante platos horizontales de malla muy fina. Este proceso se hace mediante el control de válvulas para el filtrado se haga de forma más lenta. Tenemos la estabilización de los vinos, que es donde contiene cierta cantidad de ácido táctico, que aunque no afecta la calidad del vino, se hace necesaria la eliminación de este ácido para su respectivo envasado. Y pasamos a la parte final, donde es el envasado y almacenamiento. En esta parte final, para el envasado se somete a una desinfección y esterilización. Para el llenado se hace de forma controlada para no sobrepasar el límite de llenado. Por lo tanto, es programado para que el envasado sea lento y en caso pues, de que haya un problema, pues, el operario puede detener y solucionar el error que se pueda presentar en cada una de las etapas. Tenemos lo que son unas mejoras del proceso, entonces debemos de tener en cuenta los elementos y medidas de seguridad en la implementación de redes SCADA, es decir, en aplicar métodos de seguridad como firewall que protegen la red en accesos no deseados. Tenemos la implementación de códigos ocultos de datos relevantes que es para el acceso de datos de control de acceso y detención contra los riesgos. Tenemos el control de acceso privilegiado. En este caso puede emitir alertas cuando se viola la política de acceso de la compañía. Y tenemos la supervisión de este proceso requiere de alto conocimiento de información de los sistemas de comunicación entre dos estaciones para la información entre dispositivos con entradas de información binaria cuyo estado puede ser leído y controlado directamente. En este caso es como un proceso bastante largo, eh, se sugiere o se debería implementar una comunicación satelital, microondas o radio de alta frecuencia para procesamiento como puede ser cambios de estado y almacenaje de la red a fin de evitar el cableado. Como conclusiones, entonces con el desarrollo de esta actividad nos permitió abordar y diseñar sistemas de control básicos mediante la utilización de componentes de sistemas SCADA y unidades remotas de telemetría RTU para la gestión de datos y procesos en la industria. También nos permitió abordar la descripción de las características del software, del hardware, de las RTU y también a profundizar en las pirámides de SIM de los sistemas de monitoreo y control. Muchas gracias por su atención.